La semana pasada escuchamos cómo Juan estaba bautizando en el río Jordán y acudía mucha gente. Entonces Juan, cuando llega Jesús, apunta hacia él y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les decía la semana pasada que lo señaló como un cordero. Y decíamos, ¿por qué un cordero? Porque con el cordero, ante el cordero, es como nosotros nos damos cuenta de que no somos corderos, de que somos bestias, por la forma en que a veces nos comportamos. Entonces, el llamado viene a ser como el cordero. Por eso Juan apunta hacia Jesús. Hay que seguir al cordero y hay que ser como él. Ese es nuestro llamado. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando nos confrontamos con Jesús, nos damos cuenta que nos falta mucho que cambiar. Hay muchas actitudes que tenemos que cambiar y mejorar. Y es cuando decimos, pues lo tengo que seguir. Y el cambio generalmente no pasa de un día a otro, sino que se va dando poco a poco. Conforme vas contemplando a Jesús, vas dialogando con Él, vas hablando con Él, vas trabajando con Él. Y Él es el que nos va cambiando poco a poco. Entonces el cambio se va dando poco a poco en nuestra vida. Pero la importancia es en seguir al Cordero, seguirlo a Él. Y nos dice el Evangelio que cuando Jesús se enteró de la muerte del Juan el Bautista, Él se va a la región desde Nazaret sale a la región de Galilea, que es alrededor del agua, y es donde se va Jesús. Entonces Jesús empieza su ministerio. 3 años vivió haciendo su ministerio. Entonces sale de Nazaret y se va a vivir en Cafarnaúm. Y dice uno, bueno, ¿por qué dejó a su papá, a su mamá en Nazaret? Pues a lo mejor había vivido más cómodo allí con sus papás. Pero dejó a Nazaret porque la gente era muy cerrada de mente. Toda esa enseñanza no la aceptaban. Y por eso Jesús se va a Cafarnaúm, porque allí es la gente donde se va a abrir a la buena nueva, a la buena noticia. ¿Y dónde creen que se va a vivir? Pues se va a vivir a la casa de Pedro. La casa de Pedro está como una cuadra de allí de la sinagoga, en Cafarnaúm, y está a un ladito del lago. Y como eran pescadores, pues allí es donde se va a vivir a Jesús con ellos, ¿verdad? Bueno, nos decía Pedro y Andrés, entonces allí con esa familia se va a vivir. Y a veces pensamos que pues los pescadores eran muy pobres, ¿verdad? Porque pues, dice uno, pues son pescadores, pero ellos no eran pobres porque pues tenían una barca, ¿verdad? No eran tan pobres, eran lo que llamamos hoy clase media, ¿verdad? Entonces ahí es donde va Jesús a vivir con esta familia, y ahí en el lago es donde los conoce por primera vez, ahí es donde pescadores de hombres. Es decir, la misión, si ustedes me siguen, la misión de ustedes va a ser salvar almas. Esa es la misión que Jesús les confía, es darles la vida que Jesús les confía, es darles la vida, engendrarlos para la vida eterna. Esa es la misión que siguen a Jesús, pues la salvación de las almas. Y esa yo creo que es la responsabilidad más grande que hay en este mundo, de seguirlo. Dejan su barca. Nos dice también que Santiago y Juan dejaron también a su padre. Tuvieron que dejar la barca y seguir a Jesús. Entonces, van tras Jesús porque Él es el Cordero de Dios y tienen que seguirlo a Él. Y entonces, en cierto momento en nuestra vida, nosotros tenemos que decidirnos, si seguimos a Jesús o no lo seguimos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido ese encuentro con Dios. Y a veces nos ponemos a pensar, pues, ¿cómo era antes de conocer a Jesús? Nos damos cuenta de a veces, que no éramos corderos, ¿verdad? Y todavía estamos en ese proceso de ser corderos. Pero antes de conocer a Jesús, ¿cómo éramos? Y entonces se tiene ese encuentro con Jesús, se conoce al Cordero, y entonces algo cambia en nuestras vidas. Y poco a poco, ¿verdad? Pues ya no me quedó de otra más que ir a la iglesia. Y ya cuando tenía aproximadamente
16 años más o menos, una amiga me invitó al grupo de jóvenes. Entonces pues dije, bueno, pues vamos al grupo de adolescentes. Y ya pues que me hizo prometerle que iba a ir al grupo de adolescentes. Y dije, bueno, pues le prometí, para quedar bien. Y luego ya cuando estaba ahí por la iglesia, iba caminando por la iglesia, en las plazas, ya ven que allá en México están las plazas enfrente de la iglesia, pues ahí voy caminando. Y que me ve y dice, dice, qué bueno que te veo, dice, ¿te acuerdas de lo que me prometiste? Le dije, sí. Dice, pues qué bueno, dice, porque ahorita aquí está el grupo, vamos al grupo. Y dije, ay, Dios mío, yo no quería ir. Y pues que llegamos allá al grupo y pues que entramos y me acuerdo que, pues yo creo que yo no era feliz, porque cuando entro a ese grupo los veo cantando, aplaudiendo, y luego después tuvieron dinámicas, juegos, tuvieron el tema, y entonces me acuerdo que me decía yo, esto es lo que he andado buscando. Me gustó tanto aquella experiencia que decía, esto es lo que he andado buscando, esto es lo que me hacía falta. Entonces empecé a ir cada viernes que se reunían, ahí estaba con los jóvenes. Y en una ocasión, pues ya dijeron, pues vamos a hacer algo de misión. Fuimos allá a unos ranchitos que estaban ahí cerca. Entonces fuimos a llevar ropa, fuimos a llevar comida. Pues a mí me gustaba todo aquello, hacer esas misiones, ¿verdad? Ayudar a la gente. Después me empecé a envolver con los grupos de la diócesis y pues quería más de aquello. Y empecé a ir a misa diaria. Antes no quería ir a misa y ahora ya empecé a ir a misa diaria. Entonces las viejitas, me acuerdo, me ponían a leer y decían, pues nomás pégate bien al micrófono porque no te oímos. Y entonces fue como aprendí, ¿verdad?, a leer. Entonces allí enfrente, en la iglesia. Y ya pues en un fin de semana llegan unos seminaristas a hablar sobre su llamado al sacerdocio. Y entonces me acuerdo que uno de ellos decía cómo había dejado a su familia, cómo había dejado su trabajo, cómo había dejado a su novia. Y yo dije, wow, todo eso dejó por Dios. Me acuerdo que sentí como un poquito de envidia, yo creo, y le reclamé a Dios, le dije, Señor, ¿por qué los llamaste a ellos y por qué a mí no? Y entonces en ese momento empezaron mil preguntas. ¿Qué es el seminario? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué es el sacerdocio? Y me acuerdo que era tanta aquello que sentía de esas preguntas en mi mente, que dije, bueno, saliendo de misa los voy a preguntar. No me atreví a hablar con ellos. Después me fui a la casa, pero ahí estaba con las mismas preguntas. Mi mamá había cocinado algo y ¿vas a comer? No. Dije, pues ¿qué tienes? Digo, no, es que no dejo de pensar en esto, en lo que dijeron en la misa los seminaristas. Dice, pues vamos, dice, te dejamos ahí en la iglesia y les preguntas y ya se te quita eso. Dije, bueno, pues vamos. Me llevaron a la iglesia otra vez. Entré a la iglesia, estaba rezando y entonces le digo, Señor, pues ¿qué me pasa? ¿Por qué todas estas preguntas? Y saliendo de aquella oración, ahí están los seminaristas en la puerta de la iglesia. Y ya empecé a hablar con ellos y claro, pues al preguntar del seminario, el sacerdocio, dice, tú quieres ser sacerdote, ¿verdad? Y no, eso no es para mí. Y entonces dijeron, no, pues ya después de platicar un rato, dicen, bueno, estaría bien que hicieras un retiro, si gustas. Me fui a Saltillo a hacer el retiro y me gustó mucho. Y en ese retiro ya discernían si te aceptaban o no para el seminario, pues me aceptaron. Y dije, pues ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Y ya me decidí a entrar. Entonces ya después hablé con mi mamá y mi mamá dice, pues nomás, mientras sea por Dios, adelante. Dije, yo creo que es Dios. Dice, pues adelante. Dice, ahora habla con tu papá. Pues ahí voy con mi papá. Mi papá dice, bueno, pues ya tienes 17 años, estás suficientemente grande para saber lo que quieres. Y pues ya entonces, pues ya para mí me dio la aprobación, ¿verdad? Y ya me fue al seminario al siguiente día, les dije un día anterior, el siguiente día iba saliendo yo para el seminario y pues empecé la formación y todo, y muy contento porque para mí los otros seminaristas eran como mis hermanos, muy bonito tiempo el del seminario. Y luego ya después me vine para acá, para Estados Unidos, ¿verdad? El seminario, aquí estuve en el seminario en Houston, aquí terminé, aquí me ordenaron en la diócesis de Austin y pues aquí he estado desde entonces. Y alguien me preguntaba por ahí, dice, bueno, y como sacerdote, dice, ¿cómo te has sentido? ¿Qué es lo que te hace sentir más como sacerdote? Y les digo, lo que me hace sentir más como sacerdote es cuando alguien trae mil problemas
viene a hablar contigo, está llorando y se desahoga, pues tú le puedes dar una palabra de aliento, lo animas y ves el cambio del rostro y dices, gracias a Dios que está mejor esta persona. O cuando alguien está muriendo, vas al hospital, le das la unción, ¿verdad? Y te queda aquella paz, dejas a aquella persona en paz también, en las manos de Dios. Y esos son los momentos que me hacen sentir más como sacerdote, ¿verdad? Cuando estoy con la gente, cuando celebro los sacramentos, las confesiones, y todo eso es muy bonito. Decía alguien por ahí, decía, la santidad consiste en la disponibilidad que tienes. Entonces, y eso no se me olvida, que siempre hay que estar disponibles para la gente. Siempre hay que estar disponibles. Si alguien quiere hablar, si alguien quiere confesarse, si alguien quiere... Digo, ahí es donde está la santidad, ¿verdad? Ahí se trata. Y todos tenemos nuestro llamado. Entonces tenemos nuestro llamado. Y nuestro llamado viene a ser seguir al Cordero. ¿Y por qué seguimos al Cordero? Porque queremos aprender a amar como Él ama. Esa es la misión. Y entonces cuando lo seguimos a Él y vemos cómo es Él, así es como debemos de ser para con los demás. Por ejemplo, si alguien es panadero, tiene una panadería, bueno, pues dice, yo voy a producir el mejor pan, ¿verdad? Porque quiero hacer a la gente feliz. Voy a poner todo mi empeño para producir el mejor pan. O si alguien es doctor, dice, bueno, pues voy a hacer todo lo posible para ayudar a la gente, para sanarlos, para que estén bien, ¿verdad? Y a lo mejor primero, pues a lo mejor tienes que salir adelante, tienes que cobrar y todo, pero ya con el tiempo dices, bueno, voy a tratar de ayudar lo más que pueda a la gente. Mejor no cobrar tanto, porque voy a ayudarlos más. Y si uno es, por ejemplo, barrendero, dice, pues voy a barrer bien para que se vea bien mi pueblito, mi ciudad, ¿verdad? Ahora les llaman trabajadores ecológicos, ¿verdad? A los barrenderos, ¿verdad? Entonces, es decir, tratar de hacer nuestra obra lo mejor que podamos, porque queremos hacer felices a los demás. Y en eso consiste el seguimiento, ¿verdad? Porque Él, si lo seguimos hasta el final, vemos cómo acabó en la cruz. Y allí desde la cruz, él es donde dona su vida para nuestra salvación. Y allí en la cruz es donde nos dice, te amo tanto, aunque me hayas matado, te amo tanto. Y nos dice el Señor eso, aunque me mates, te sigo amando. Él nos lo demuestra en la cruz. Y esa viene a ser la misión que todos tenemos, donar nuestras vidas, buscar el bien de los demás siempre. Pedimos a Dios que nos dé un corazón como el de Jesús, que siempre sepa amar plenamente, donde quiera que estemos, para que podamos cumplir nuestra vocación, nuestra misión, lo que Él nos ha encomendado. Y así sea. Amén.